Hola, ¿cómo va? Hoy traigo un vídeo para aclarar algunas dudas que han salido durante estos meses. Empezamos con la acentuación española. El acento es la raya que hay encima de una vocal. Hemos visto muchas palabras con esa raya, ¿verdad? El, como, que, sí, lápiz, etc. Bueno, pues los acentos tienen muchos usos. Es un poco complicado de explicar, pero en este vídeo os haré una explicación general. Las palabras se pueden separar en sílabas. Las sílabas son uniones de letras que forman sonidos. Para que lo veáis, os daré un ejemplo comparándolo con el coreano. España es nuestro país, y en coreano se escribe supein. En español se separa es pa, ña. Y en coreano, como bien se ve, in. Es bastante similar, ¿verdad? Por lo general son uniones de consonante-vocal, aunque hay otras uniones. Pues esos acentos normalmente son para mostrar qué sílaba suena más fuerte. Pero hay palabras como que, sí, que son palabras que tan solo tienen una sílaba, ¿verdad? Estas palabras se pronuncian igual, tengan acento o no, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, tenemos el, que es un pronombre, pero también tenemos el, que es un artículo. Él come fruta. El niño come fruta. Otro ejemplo es sí. Sí con acento es de afirmar. Y sí sin acento es de condición, como if. Sí, yo soy Sergi. Si bebo café, no puedo dormir. Las normas de acentuación son un poco complicadas, por eso no las voy a explicar aún. Además, no son normas que haga falta memorizar. Si conocéis la palabra, ya sabréis si va con acento o no. Por otro lado, quería comentaros algo sobre la puntuación española. Como ya habréis visto, en español siempre escribimos el signo de interrogación o exclamación al principio y al final. Así, ya podemos cambiar el tono de pronunciación desde el principio. ¿Te llamas Carlos? ¿Te llamas Carlos? Hoy es domingo. ¿Hoy es domingo? Para acabar, hablaremos de I, O. La letra I se utiliza para unir nombres o conceptos. El hombre y la mujer. Ayer y hoy. Pero también podréis ver la letra E con el mismo uso. Juan e Isabel. Solo utilizaremos la letra E para evitar la cacofonía si la palabra siguiente empieza por I o HI. Por otro lado, tenemos la letra O, que sirve para diferenciar, separar o dar dos alternativas diferentes. Estudiar o trabajar. Sergi o Kiumi. En este caso, para evitar la cacofonía, cambiaremos la letra O por la letra U. 7 u 8. María u Óscar. Cuando escribimos los números y se puede utilizar la O, la escribimos con acento para evitar confusión con el 0. Como veis aquí, 6 o 7. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya respondido a algunas de vuestras preguntas. Si tenéis más dudas, dejadme un comentario o enviadme un mail. Adiós y hasta pronto.